Te voy a hacer una pregunta e intenta responderla con sinceridad. ¿Crees que si alguien te lo ordenara, serías capaz de hacer daño físico a una persona inocente hasta dejarla al borde de la muerte? Pues precisamente sobre esta premisa se realizaron una serie de experimentos dirigidos por Stanley Milgram en la década de 1960. En este vídeo voy a resumir en qué consistieron aquellos experimentos y cuáles fueron sus aterradores primeras conclusiones acerca del lado más oscuro de nuestra naturaleza humana. Pero luego iremos un poco más allá y haremos una reflexión a partir del caso donde intentaremos hacer un análisis desde una perspectiva más sociológica, que nos permitirá no solo comprender por qué los participantes en aquel experimento hicieron lo que hicieron, sino también quizá matizar y reconciliarnos un poco con nuestra propia humanidad, que quizá no sea tan sádica o peligrosa como algunas interpretaciones de estos experimentos han señalado. Comencemos. Los experimentos de Milgram se realizaron en la década de 1960 y un resumen de sus resultados fue publicado en 1974 en su obra La obediencia a la autoridad. Dejo en la descripción el enlace con la referencia a este libro. Pues bien, Milgram pretendía responder a una pregunta relativamente simple. ¿Hasta qué punto las personas normales y corrientes somos responsables de seguir órdenes que en conciencia consideramos inmorales? No podemos olvidar que en aquellos tiempos se estaba juzgando por crímenes contra la humanidad a toda una serie de dirigentes nazis que alegaban en su defensa que ellos simplemente actuaban siguiendo órdenes legítimas del poder democráticamente elegido por los alemanes. Por tanto, la pregunta que se hace Milgram tenía que ver con averiguar si realmente aquellas personas, aquellos nazis, eran responsables de haber cometido atrocidades como el Holocausto judío, o si la fuerza de la autoridad legítima y la obediencia ya debida les eximían de esa culpa, les disculpaban de sus crímenes. Pues bien, para estudiar este asunto de la obediencia a autoridad, Milgram diseñó el siguiente experimento. Se convocó a través de algunos anuncios en periódicos a la participación en un experimento sobre memoria. En realidad, lo que se iba a investigar era la obediencia a la autoridad, pero esto no se decía, claro. Como participantes en el experimento acudieron personas muy diversas, de distinta edad, distintos niveles de educación, distintas profesiones, en fin, una muestra bastante variada. En el experimento participan 3 personas. Una ejerce el rol del experimentador, que es el investigador de la universidad. Otro hará de maestro, y este será el voluntario que leyó el anuncio en el periódico. Y finalmente, otra persona ejercerá el rol de alumno, aunque en realidad esta última persona es un cómplice del experimentador que se hace pasar por un participante más. El investigador les explica entonces al participante real y al cómplice en qué consiste el experimento, que es sencillo. A quien le toque ejercer de maestro leerá una serie de pares de palabras y luego leerá solo la primera mitad de los pares. Y el alumno deberá decir cuál es la pareja faltante pulsando el botón correspondiente. To the teacher that you thought it was the first word. If you thought it had been the second word, girl, you'd press the second switch. And so forth for the third word, the third switch, the fourth word, the fourth switch. Si el alumno no se acuerda bien y pulsa una respuesta errónea, recibirá del maestro una descarga eléctrica. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. Que será primero suave, pero irá incrementándose conforme vaya cometiendo más errores de memoria conforme avance el proceso. Las descargas eléctricas iban desde los 15 voltios aumentando hasta los 30 niveles de descarga que alcanzaban los 450 voltios. Si la respuesta era correcta, se pasaba a la siguiente pregunta, y así hasta que fuera fallando y alcanzara el máximo nivel de descargas 3 veces seguidas. Pues bien, para que comprobaran el dolor que sufrirían, antes de comenzar se aplica a ambos participantes una descarga real de 45 voltios, es decir, un 10% del posible máximo de esos 450 máximos. A continuación, se sorteaba sacando un papelito el rol que cada uno de los 2 participantes iba a desempeñar. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. El participante real saca el suyo y ve que pone maestro. Y el cómplice saca el suyo y dice que le ha tocado alumno. Aunque en realidad en los 2 ponía maestro de tal manera que el participante real siempre asumiera el rol de maestro, que es quien administra las descargas. A continuación, el maestro es separado del alumno por un módulo de cristal y al alumno se le sienta en una silla eléctrica donde se aplican, según se le van explicando, una serie de cremas donde se pondrían los electrodos
para evitar quemaduras con las descargas y se le ata para impedir un movimiento excesivo, dicen las instrucciones. Durante el desarrollo del experimento, el participante real, que ejerce de maestro, cree que está aplicando descargas reales al alumno, pero en realidad todo es una simulación. El alumno, que es el cómplice, está haciendo una representación de dolor a través de gritos, peticiones de auxilio y otras dramatizaciones conforme avanza el nivel de supuesto dolor. Empezará a patalear, intentará soltarse, se quejará de su condición de enfermo del corazón y llegará a gritar terriblemente de agonía. Incorrect. 150 volts. Oh, Sad face. experimenter. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. Cuando se alcanzan los 270 voltios, pedirá desesperadamente el fin del experimento. Ojo, si el nivel de supuesto dolor llega a los 300 voltios, el alumno cómplice simulará que entra en una especie de situación de coma clínica con convulsiones y espasmos físicos inconscientes. Conviene recordar que el máximo posible eran los 450 voltios, y con 300 el supuesto alumno ya ha dejado de moverse, salvo por esas convulsiones producidas por las descargas, y parece haber entrado en coma. Pues bien, en la mayor parte de los casos, los maestros a partir de los 75 voltios más o menos empiezan a ponerse nerviosos y se preguntan por la naturaleza del experimento. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean, as far as is necessary? To complete the test. We'll find all the words first. Algunos manifiestan querer pararlo. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. The next word is sad. Pero el investigador les indica que deben continuar utilizando sucesivamente 4 expresiones estandarizadas de carácter imperativo. Continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna. Debe continuar. It is essential that you continue the experiment. No, it isn't essential. Not one bit. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Si tras estas 4 órdenes el maestro seguía negándose a continuar, se paraba definitivamente el experimento. Pero si no, el experimento seguía hasta que se hubiera administrado el máximo de 450 voltios durante 3 veces consecutivas. ¿Qué crees que pasó en estos experimentos originales? ¿Hasta dónde crees que habrías llegado tú pulsando el botón de las descargas? Ojo, si crees que no habrías llegado muy lejos, no es que te consideres mejor que los demás o una especie de superioridad moral. De hecho, en las encuestas previas que se hicieron antes de realizar este experimento, se anticipó, los resultados dijeron que las descargas no llegarían más allá de los 130 voltios y que la obediencia a la autoridad del investigador no sería muy elevada. Es decir, si nos preguntan qué haríamos, la mayoría de nosotros, muy mayoritariamente, diremos que no haríamos ese daño físico hasta dejar a alguien al borde de la muerte, sobre todo si es una persona inocente, por más que nos lo ordenara una autoridad. Esto pensaban entonces y esto probablemente hayamos respondido internamente cada uno de nosotros cuando nos hemos puesto en esta situación hipotética. Sin embargo, la realidad fue distinta. Se comprobó en el experimento que el 65% de los participantes que ejercieron de maestros, es decir, 26 de los 43 en aquella instancia original, aplicaron el límite de 450 voltios a sus alumnos. Además, ningún participante se negó rotundamente a dejar el experimento antes de alcanzar los 300 voltios, es decir, antes de creer que habían dejado en coma o incluso muertos a sus alumnos tras la pared del cristal. 435 volts. It says danger, severe shock here. Next 6 on the next one. Continue, please. 435 volts. Bien, un momento para respirar y pensar, ¿verdad? ¿Tan malos somos? ¿Tan sádicos? ¿Tan dispuestos estamos a hacer daño físico real a los demás simplemente porque alguien nos lo ordene? ¿Tan fácil nos resulta hacer el mal simplemente porque alguien nos lo diga? ¿Tan oscura es el alma del ser humano? Después de esta descripción del experimento de Milgram, vamos con el análisis para poder explicar por qué se dieron estos resultados, por qué estamos dispuestos a hacer esto que casi se opone matar a un inocente cumpliendo simplemente
órdenes de una autoridad porque nos lo ordenan. Ese análisis lo dejamos para el vídeo siguiente. No se lo pierdan.